ministerial del trabajo del Señor. La unidad estaba basada en algo muy fuerte. Estaba basada en la relación unitaria de la persona divina, una de naturaleza permanente y eterna, unidad en esencia, en perfección. Vemos también que había una unidad en comunión. Hermanos queridos, si hay algo que destruye una iglesia local es la división. Si hay algo que destruye una iglesia local es la falta de unidad. Y el concepto de unidad es lo que hace a una iglesia fuerte. Es lo que hace la iglesia universal fuerte. La iglesia universal es fuerte porque se sustenta en una unidad indivisible basada en la unidad de Cristo, con su Padre y con el Espíritu Santo. Ese es el modelo de unidad que pide por su iglesia. Fíjense que cuando el Señor ora en esta oración intercesora, no pide, Padre, que sean uno como nosotros, sino que sean uno en nosotros. Es que no podemos pensar en la unidad si no lo hacemos en referencia a la unidad que produce el hecho de que estamos en Cristo Jesús. El creyente tiene muchas cosas que le son dadas. Siempre le digo a los hermanos y a los estudiantes, le digo, cada vez que vea una palabra, un verbo en su conjugación terminado en ado, son posiciones adquiridas. Nosotros hemos sido justificados. No es que somos justos, hemos sido justificados. Nosotros hemos sido santificados. No es que somos santos, sino que en Cristo nosotros somos santificados. Este es el concepto. No es que sean como nosotros lo que Él pide, sino que sean uno en nosotros. Y así es. Esta es la clave. En el verso 23 descubrimos que esta unidad del cristiano, esta unidad de la iglesia, está fundamentada en la persona trinitaria de Dios. Por eso tiende a ser completa y llevada a un plano que solo la persona trinitaria puede lograr. Dice aquí que sean perfectos en la unidad. Eso solo es posible si somos perfectos en Cristo Jesús. También vemos la influencia o consecuencia de esa unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste, en otras palabras, dice el verso 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los ha amado a ellos como me has amado a mí. Muchas veces nos concentramos mucho en llenar la iglesia de muchas actividades y descuidamos aspectos fundamentales que sustentan la fuerza del mensaje de Jesucristo. En una conferencia de pareja decía, la fuerza de la iglesia, fundamentada en las parejas de esta iglesia, se centraliza en que cada hogar de creyente debe de ser un módulo o un foco que haga atractivo a Cristo.
Nosotros creemos que las personas se convierten por grandes mensajes, que las personas se convierten por tremendos predicadores, pero la mayor fuerza que motiva la conversión de muchos son vidas transformadas, son hogares funcionales, es una iglesia unida. Es algo como en el principio. ¿Qué fue lo que motivó a la iglesia en el principio de tal manera que el pueblo tenía favor con ella? Se decían unos a otros: ¿ve cómo se aman? ¿Ve cómo se aman? Y la pregunta que yo me hago ¿es esto una realidad en el día de hoy? La pregunta que yo me hago: ¿no es esto lo que necesitamos para volver a ser iglesias poderosas en un tiempo como el que vivimos de tanta necesidad espiritual? El mundo conocerá a través de la unidad que tú me enviaste. El mundo de hoy necesita ver en la iglesia un pueblo diferente. Un pueblo donde no hay diferencias sociales, donde no hay diferencias raciales, donde no hay diferencias intelectuales y económicas. Este concepto solo es viable en la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo fue la única que unió a un esclavo con el dueño de esclavo en tiempo de la esclavitud. Y usted ve cómo Onésimo y Filemón se sentaban juntos allí. La iglesia de Cristo es la que mueve un intelectual en medio de hermanos que quizás no tuvieron la oportunidad de estudiar. Y al final de cuentas, el único vínculo existente en la iglesia es el vínculo de hermano. Por eso a mí no me gustan los títulos en los púlpitos. A mí no me gusta que me digan doctor, no. Porque el vínculo perfecto en la iglesia de Cristo es el de hermano. Es el vínculo de hermano. Un pueblo diferente. Solo el milagro de esta unión Cristo lo pudo hacer, manifestando así que Dios lo había enviado a este mundo por la única razón de que amaba a la humanidad. Dice el hermano Matthew Henry en su comentario: en particular producirá en los del mundo un buen concepto acerca de Cristo, porque el mundo creerá que tú me enviaste, y con eso se mostrará que Cristo era el enviado de Dios. En Efesios 4, 3 al 6, Pablo resalta de manera especial el compromiso de mantener o preservar la unidad. Y lo hace mostrando el por qué los creyentes y la iglesia de Cristo pueden ser perfectos en la unidad. Y menciona 7 elementos vinculantes a todo creyente que soportan la base de la unidad. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. 7 elementos vinculantes a todo creyente que son el soporte de la perfección, de la unidad que solo la iglesia de Cristo puede tener.
Primero de ello, un cuerpo. Se refiere al cuerpo místico espiritual de Cristo. Se trata de un organismo en crecimiento. Se refiere a veces como un cuerpo y otras veces en las Escrituras como un templo o un edificio. Se refiere a la Iglesia Universal. La Iglesia Universal está formada por todos los creyentes. Si usted no entendía esto, lo puede entender hoy. La Iglesia Universal no está formada solo por los templos bíblicos. La Iglesia Universal está formada por todos los creyentes. Por lo tanto, un cuerpo, un edificio. Dice Efesios 2, 19 a 22, que ese edificio es morada del Espíritu Santo. Y la iglesia, como un edificio en construcción, es un edificio donde todos los días, en cada hora, en cada minuto, se agregan bloque y bloque. Es decir, personas vienen a Cristo y ese edificio va creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Ahora bien, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Cuando Cristo venga, ya el edificio estará listo. Y me llama la atención esa figura, porque esa figura representa lo que la iglesia debe de ser en su parte operativa. En un edificio nada está de más. En un edificio, si tú dejas de poner un bloque, hay un hueco. Y yo puedo sacar como conclusión que como cuerpo, como edificio en la iglesia, todos los creyentes tienen su valor. En la iglesia no hay un creyente que no sea valioso. Todos los creyentes tienen su valor. Hermanos queridos, el valor de lo que nosotros somos nos lo da el ser miembro del cuerpo de Cristo desde el momento en que creímos. Un solo cuerpo, el místico. Todos los verdaderos creyentes están en Cristo y unidos en el cuerpo espiritual de Cristo. Como dice Efesios 1:23, la plenitud de aquel que todo lo llena. La iglesia es su cuerpo y su iglesia llena todo con su presencia y poder. Y Pablo lo dice así en Colosenses 1:18. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Podemos ser perfectos en la unidad porque todos pertenecemos a un solo cuerpo. En segundo lugar, podemos ser perfectos en la unidad porque todos tenemos un mismo espíritu. Todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Este bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Dice el verso 13 que se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ese bautismo se realiza desde el momento que usted cree. No acepte otra cosa. Desde que creísteis, ¿qué pasó? Fuisteis sellado, póngale bautizado, ponga la palabra que le quede más bonita, pero estuviste vinculado ya para siempre con el Espíritu Santo. Y esto es importante que lo sepamos. El Espíritu Santo nos adoptó, nos regeneró, se convirtió en el pago inicial, se instaló en nosotros. Y desde este momento, nosotros somos una criatura diferente. Solo por eso podemos vivir la vida cristiana. Le cuento una anécdota. Se convirtió una joven en nuestra iglesia. Duró con nosotros
unos meses. Los primeros meses se le dio la orientación, el segundo mes la orientación de la clase que tenemos de discipulado, y luego que termina su clase, entonces le dijimos, aquí nadie es vago, hay que integrarse al ministerio, hay que trabajar y demás. Y comenzaron entonces. Un día me llama y me dice, pastor, yo quiero hablar con usted el domingo. Y yo le dije, no hay problema. El domingo fue a la iglesia, nos apartamos y comenzamos a hablar. Y me dijo estas palabras. Yo quiero decirle, pastor, que ya yo no aguanto más esto. Yo no entiendo. Y le digo, ¿qué pasó? Yo estoy tratando de vivir una vida que no puedo porque yo no soy cristiana. Ella no había tenido una conversión genuina y estaba tratando de vivir la vida cristiana sin ser convertida. Quiero decirte, amado hermano, que nadie puede vivir la vida cristiana si no es convertido. Óigame, no le pidamos a una persona no convertida que piense como yo, que actúe como yo, que viva como yo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana solo la puede vivir el que tiene el Espíritu Santo en su vida. Y esto es algo importante. El Espíritu Santo mora en todos los creyentes. Por eso puedo vivir la vida cristiana. Pablo, en sus cartas, ampliando este tema, se refiere a él con preguntas muy reflexivas. En primer lugar, en Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16, dice Pablo, ¿acaso no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios que está en vosotros? En el capítulo 6, verso 19, utiliza la imagen para referirse al creyente individual y le dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no soy vuestro? En Efesios 2:8 dice, Cristo compró con su propia sangre tu vida y tenemos acceso a través de Jesús por un mismo Espíritu al Padre. Es el Espíritu Santo el que nos permite, siendo como somos, hermanos, hombres y mujeres con muchas debilidades, con muchas luchas, en medio de esta lucha espiritual, con una vieja naturaleza que nos afecta nuestra vida, afecta nuestro carácter, afecta nuestras acciones. Es que en medio de esto el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros avancemos, superando pecado y viviendo una vida de victoria en Cristo Jesús. La vida cristiana, para vivirse, no solo necesita del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el recurso primario. Usted lo puede hacer porque tiene el Espíritu Santo, pero además del Espíritu Santo se necesita voluntad propia. Le digo lo que dice la palabra, no yo. Dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia, porque estas acciones contristan el Espíritu Santo. Quítense de vosotros. Pablo ya ha dicho en Colosenses 3, haced morir lo terrenal en vosotros. Eso es voluntad propia. El creyente tiene el poder y tiene la posibilidad de superar pecado porque tiene el Espíritu Santo, pero tiene que quererlo hacer, tiene que trabajar en estas áreas de su vida. Si usted sabe
que usted tiene problema con el dinero, cuando en la iglesia digan, se necesita un hermano como tesorero, no levante la mano, por Dios. Ayúdese, ¿verdad? El Espíritu Santo está en usted y eso. Si usted es un hermano que tiene debilidad con la falda, déjese de estar abrazando a toda la hermana, salúdelo así. Estas son las cosas que tenemos que nosotros trabajar. Si usted es un hermano que tiene problemas con el juego y allí hay una banca loteca, váyase de este lado. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros sabemos nuestras debilidades, hermanos queridos, ¿o no? Todos lo sabemos. Todos sabemos dónde cojeamos. Lo que necesitamos es decir, yo quiero agradarte, Señor, y trabajar esas cosas en nuestras vidas. Y podemos triunfar porque el Espíritu Santo está en nosotros. En tercer lugar, una misma esperanza. Hay unidad en la iglesia, ya que somos llamados en una misma esperanza de nuestra vocación, como lo dice Efesios 4:4. La esperanza establecida y expresada en la promesa es el refugio del creyente. Primero de Pedro 1:3 dice de esta manera: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El gran filósofo Filón de Alejandría dijo: la primera semilla del alma racional es la esperanza. Ella es la fuente de la vida. Y lamentablemente vivimos en un mundo donde cada vez hay más personas que viven sin esperanza. Alguien dijo: bienaventurado lo que nada esperan, porque nunca serán engañados. Esa, mis hermanos, no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que en un mundo colapsado como el de hoy, en un mundo perdido como el de hoy, en un mundo desesperanzado como el de hoy, nosotros tenemos la esperanza viva en Cristo Jesús. Sabemos dónde vamos, sabemos quién es nuestro Dios, sabemos en quién creemos. Le digo siempre a los hermanos que uno de los puntos donde el Evangelio se levanta con mayor fuerza es cuando nosotros vamos a enterrar un hermano a una funeraria. Cuando estamos en la funeraria y en el lado nuestro están clamando: Dios, sácalo de pena y llévalo a descansar. Nosotros decimos: gracias a Dios porque está descansando. Entonces, la esperanza del creyente es una esperanza viva, basada en la resurrección de los muertos. Ese capítulo de 1 Corintios nunca se debe dejar leer, cuando el apóstol dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, somos dignos de pena. Y yo creo que Pablo se paró y dijo: más ahora Cristo ha resucitado. Y esa es la esperanza de todo creyente. El gran cristiano y hombre de ciencia Miguel Faraday, un creyente, estaba en su lecho de muerte. Algunos periodistas, porque fue un gran inventor, fueron y le hacían preguntas acerca de su suposición respecto a la muerte, respecto al alma. Y entonces él levantó la cabeza y les dijo: lo que yo creo no son suposiciones, son seguridades. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar lo que he confiado hasta el último día. Es esperanza verdadera en la que estamos fundamentadas. Es garantía basada en la resurrección de Cristo de los muertos. Es nuestra seguridad, hermano. Es nuestra seguridad. La esperanza es
un elemento más vinculante a la unidad perfecta que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Un solo Señor. El apóstol Pablo fue claro acerca de esto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios Padre, del cual proceden todas las cosas, por quien existimos, y un Señor, el Señor Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas, como lo plantea 1 Corintios 8:6. La palabra Señor aquí es Kurios en el griego, que significa tener todo poder y autoridad. La idea de esta palabra Curio es que el Señor es el propietario, el Señor es el dueño, el Señor tiene todos los derechos soberanos como dueño absoluto. ¿Por qué? Pablo lo dice en 1 Corintios 6:20, porque Él no compró con su sangre, Él no compró, y ahora lo que hemos hecho, cambiarle al Señor. Pablo lo dice de otra manera cuando dice, si alguien se somete, es esclavo de alguien, ¿verdad? Entonces eso, y nosotros lo que hemos hecho es cambiarle de dueño. Antes esclavo del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Esclavo de Cristo. Recuerdo a don Pablo Clase una vez que nos predicando en nuestra iglesia decía, si no me equivoco, si la mente no me traiciona, fue nuestra iglesia, no estoy tan seguro, pero le oí decir estas palabras. En una ocasión hubo una persona que se convirtió y estaba en la iglesia y un día comenzó a hacer lo que quiso en la calle y yo lo llamé. Entonces me dijo, no, mire, a mí no me gusta que me digan nada porque yo tengo mi vida y demás. Dice, un momento, usted no tiene su vida. Usted sabe cómo es don Pablo. A usted nadie lo obligó a meterte en eso. Entonces, ¿qué está diciendo? Hermano, todo lo que estamos aquí, tenemos un dueño, un Señor a quien le hemos dado la autoridad, no por obligación o por deseo. ¿Quién está de acuerdo conmigo con eso? Levante la mano. Entonces tenemos ese Señor, Maestro absoluto. Y lo que viene ahora es más importante. Obtuvo esos derechos cuando murió y pagó en su totalidad nuestro pago por el pecado. Y nos redimió y ahora es nuestro dueño. Podemos estar unidos en perfección porque todos tenemos el mismo Señor, el Señor Jesucristo. En quinto lugar, una misma fe. Todos los verdaderos cristianos hemos hecho esa confesión de fe y descansamos solo en Él para vida eterna. Somos justificados por la fe, dice Romanos capítulo 5, y aceptamos el hecho de que se puso de manifiesto que somos pecadores y la paga del pecado es muerte. También tenemos que aceptar la verdad de que Cristo Jesús murió y fue el sustituto por nuestra deuda. Y una de las cosas que siempre me gusta recordarle a los hermanos en relación con este tema es que Cristo fue el propiciatorio, el lugar donde se llevó a cabo nuestra propiciación. Y esto es una palabra que muchas veces la oímos y no la entendemos. Propiciación no es más que en su justicia la ira de Dios estaba encendida y necesitaba actuar. Cuando Cristo muere, la ira de Dios es aplacada y es propicia a nosotros, nuestra propiciación. Y ahora nosotros estamos reconciliados con Dios. Entonces, esto es algo importante. Creer en el Señor es algo muy completo. A veces nosotros creemos
que es decir la oracioncita y ya, como me dijo un hermano. ¿Y qué es esto? Esto es decir la oracioncita y ya. Le digo, no, porque hay algunos que han dicho la oracioncita 100 veces. En la capital nosotros tenemos gente que se han convertido más de 20 veces. Cada vez que dice, levanta la mano, ore, él ora. Y se va. Y yo le pregunto, ¿es eso la conversión? No es eso la conversión. La conversión no es eso. La conversión es un acto muy serio. Primero es un acto racional, donde una persona que no esté en su cabales no se puede convertir. ¿Usted sabía eso? No se puede convertir. Una persona, porque es un acto espiritual y racional. Por eso dice Hebreo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y qué más? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero ¿qué pasa? Es con la boca que se confiesa para salvación. Entonces la salvación es un espiritual, porque el Espíritu es el que hace el trabajo de convencer de pecado, pero la salvación es un acto racional, porque usted tiene que decidir, pese a cualquier cosa que usted oiga por ahí, es usted que tiene que decidir si cree o no cree en el Señor Jesucristo. Un mismo bautismo. Cuando habla de que estamos unidos porque tenemos un mismo bautismo, no se refiere al bautismo por inmersión, no se refiere al acto mediante el cual usted es sumergido en el agua y da testimonio de su fe. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y esto hay que aclararlo. Cuando se terminan las clases de bautismo en nuestra iglesia, la pregunta final a cada hermano preparándose es esta. Y si el Señor viene hoy y no te da tiempo a bautizarte, ¿qué va a pasar con ti? Todos tienen que entender y responder lo mismo. Me voy con el Señor. Me voy, porque la salvación no está sujeta al bautismo, a ese tipo de bautismo. Cuando dice un mismo bautismo, es porque por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judío como griego, esclavo como libre, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Primera de Corintios 12:13. Un Dios y Padre de todos los creyentes. Tenemos la unidad de la iglesia porque hay un solo Dios y Padre de todos los creyentes, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Efesios 4:6. Él es nuestro Padre de la generación espiritual. Nosotros somos hijos por nacimiento espiritual. Desde el momento que creímos nacimos de nuevo. No porque he sido bautizado o porque mis padres eran cristianos. Sencillamente he nacido espiritualmente en la familia de Dios. Esta es la única manera de llegarse a Él. Concluyo este pensamiento y concluyo el mensaje de hoy recapitulando un comentario que hace el escritor John Stott en su libro de los Efesios. Él presenta 4 verdades basadas en Efesios 4 acerca de la unidad que Dios espera de la iglesia. Y dice, 4:2, depende del amor de nuestro carácter y conducta. Lo que decíamos ahorita, es fundamental que lo entendamos. La unidad de la iglesia depende del amor de Dios, pero también de la voluntad de cada uno de nosotros, de nuestro carácter y conducta. En segundo lugar, 3-6, surge de la unidad de nuestro Dios. Que sean uno, Padre, como tú y yo somos uno. Es posible ser perfecto en la unidad, porque tenemos unidad con el Padre. Está enriquecida por la diversidad
versos 7 al 12. El Espíritu Santo lo aclara. El Espíritu Santo dice, esa unidad la voy a enriquecer con la diversidad. Esa diversidad se llaman dones, que el Espíritu Santo reparte con libertad, libérrimamente, lo reparte como Él quiere, a quien Él quiere, y con esa libertad todos los creyentes, fíjese, todos los creyentes tenemos dones. Y los dones tienen que ser para edificación del cuerpo de Cristo. Así que es importante que entendamos esto. En cuarto lugar, demanda madurez de nuestro crecimiento. Hermanos queridos, madurez de nuestro crecimiento. Nosotros tenemos que hacernos la pregunta: mi acción, mi forma, mi comportamiento contribuye a la unidad en nuestra iglesia. Madurez. Hay hermanos que no maduran nunca, ni con carburo, hermano. Y tú dices, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con esos hermanos? Orar, soportarlo. Lo que no podemos hacer es que la carnalidad de ese hermano le haga daño a la iglesia. Ahí hay que tener cuidado, porque a veces queremos ser tan buenos que toleramos que esos hermanos afecten la unidad y todo lo de la iglesia. Porque a los evangélicos nos cuesta decir la verdad. ¿Qué cosa es esta? Nos cuesta a los evangélicos decir la verdad. Recientemente una hermana en nuestra iglesia, una hermana que no lleva a los niños, tenemos un programa de jovencitos, no lo lleva. Tenemos un programa de jóvenes, no lo lleva. No hace nada. Ay, pastor, ore por mis hijos para que no se aparten del Señor. Le digo, no voy a orar por usted, mi hermana, hasta que usted no lo traiga a los cultos, a la actividad. Entonces me pone a orar a mí, porque yo no es todo. Hermanos queridos, usted quiere que sus hijos estén en las cosas del Señor, involúquenlo en las cosas del Señor. Si hay que venir a traerlo, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Estaba por la costa norte y le decía a los hermanos, yo pensé que no me iban a invitar más, pero me invitaron después. Le doy gloria a Dios. Le decía a los hermanos que la crisis que tenemos en esa zona de allá, que no se celebra escuela dominical los domingos, algo triste. La escuela dominical es la forma de crecimiento más natural de una iglesia local. Se lo voy a repetir. La forma de crecimiento más natural. Esos niños crecen, luego son nuestros jóvenes y luego son los adultos. No hay. Entonces, hermano, ¿a qué se debe que no tenemos escuela dominical allá? Yo les decía, bueno, se debe a ustedes. ¿Cómo ustedes? A ustedes, todos ustedes, los caballeros que están aquí, que le dicen a la mujer que no se pueden quedar, que tienen que ir a cocinar, ¿verdad? Y se tienen que ir todos. Pero es la verdad, hermano, en este sentido. Esto falta con esto. Los hermanos que afecten la unidad, hay que trabajarlo, hay que orar por ello, pero hay que llamarlo porque estamos llamados a ser ejemplo en una comunidad que demanda de nosotros. Queda claro algo que quiero que nunca se le olvide. Nosotros no debemos hacer la unidad, sino mantener la unidad. La unidad existe en Cristo Jesús. Y nosotros lo que tenemos es mantener la unidad. Porque esta unidad es una obra divina, ya que a través del Espíritu Santo existe esa unión. Por eso Pablo le llama la unidad del Espíritu. Esta unidad espiritual nos muestra el texto que es un requisito indispensable para la salud y la felicidad de la iglesia. Y solo se logra con la paz. Por eso, dice Pablo, solícitos quiere decir pongan empeño en guardar la unidad. El hermano Samuel Pérez Millo, en uno de sus comentarios, dice, el vínculo que mantiene la unidad es la paz.
es la paz. Todos esos vecinos les observan. Cada casa de ustedes es observada. Cada comportamiento de ustedes es valorado. Y nosotros somos los representantes de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Que la gente diga, desde fuera, a esa iglesia quiero ir, allí me quiero congregar, porque ve cómo trabajan, ve cómo se tratan, ve cómo viven. Esto es lo que necesitamos. Por lo tanto, concluyo diciendo, podemos ser perfectos en la unidad de la iglesia como lo deseó el Señor antes de partir. Que sean uno, que sean perfectos en la unidad. Y esto es posible porque somos un solo cuerpo, unido a un mismo espíritu, llamado a una misma esperanza. Tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre, al cual sea honra y gloria por los siglos de los siglos.